Bienvenidos. ¿Somos dueños de nuestro destino si dejamos todo al azar? ¿Tendremos acaso más arte y más parte de lo que pensamos, creemos o nos imaginamos? Es muy interesante cuando pensamos en toda esta programación neurolingüística con la que ya venimos. Pero caray, se encienden las luces de golpe cuando nos damos cuenta que la podemos cambiar para dejar de ser lo que somos y pasar a ser exitosos. Bienvenidos a Camino al Éxito, soy Ariel Zvi y el día de hoy tengo un invitado especial, tengo al señor Memo Serrano, quien es Elite Coach, con un tema, digo yo, se las trae. No se pierda, autosugestión, reconfigurando mi manera de ser y ser con mayúscula, o bien de pensar. Bienvenido Memo, gracias por estar acá haciendo dupla conmigo. Gracias, Ariel. Gracias por la oportunidad. Encantado de estar aquí en tu canal y listos para agregar valor. Claro que sí, un placer tenerte acá. Memo, traemos tanta información y no toda es buena, no toda es lo mejor que... A ver, como me han dicho varios maestros míos, no podemos echarle la culpa a nuestros padres, lo hicieron lo mejor que pudieron, ni a nuestros abuelos que de igual manera lo hicieron lo mejor que pudieron. Ah, Pero Memo, ¿verdad que lo podemos hacer cuantiosamente mejor nosotros? amén. Totalmente. Cuéntanos qué es esto de la autosugestión y cómo podemos trabajar un poco más nuestra mente para sacudir todo eso que tiene que ser sacudido. Y a lo mejor hasta podemos meter muebles nuevos aquí en nuestra casa. Claro. Autosugestión es darle órdenes repetidas a tu mente subconsciente para que termine creyendo lo que quieras creer. ¿Por qué lo que quieras creer? Bueno, porque si entendemos que nuestra mente se divide en mente consciente y mente subconsciente, nuestra mente consciente es nuestro intelecto, todo lo que memorizamos, lo que aprendemos, las experiencias, todo eso. Ahí residen mis pensamientos. Pero mi mente subconsciente, esa es la que en realidad controla el 98% de nuestro comportamiento diario. Ahí es donde residen nuestros hábitos, ahí es donde residen nuestras creencias. Entonces, un comportamiento de una persona es dictado por sus creencias. Estoy hablando de creencias subconscientes, sean creencias limitantes o creencias empoderadoras, ¿no? Y los resultados en nuestra vida, llámale nuestro físico, finanzas, relaciones, tu casa, tu carro, todas las circunstancias y condiciones actuales que vives, llamados resultados, provienen de lo que hacemos. En otras palabras, de nuestros comportamientos. Y nuestros comportamientos son dictados de nuestras creencias. Si yo creo que está lejos, yo no voy a ir para allá. Si yo creo que no sé bailar, ni se me ocurre ir a buscar el club que está en donde bailan. ¿Por qué? Porque no está en mi creencia. Si yo no me creo capaz, ni lo voy a intentar. Si yo tengo la creencia de que a mí me da miedo y pánico hacer eso, ni se me ocurre por aquí intentarlo. Entonces, mis creencias controlan mi comportamiento y mi comportamiento dicta mis resultados. Por ley de causa y efecto, ley universal que controla todo el universo, a toda acción hay una reacción, por lo cual mi comportamiento son acciones, incluso las inacciones. Por ejemplo, me dio miedo, me dio pánico algo y no hice nada, no le llamé al cliente, no hice eso que me daba pánico, es una inacción y también tiene una consecuencia, ¿sí? Así es que si entiendo eso, también debo entender que una creencia es una idea sostenida en el tiempo. Se refiere a idea sostenida en el tiempo porque una idea es un pensamiento o varios pensamientos. Así es que, un ejemplo, si yo de repente me doy cuenta que creo que en enero no hay dinero. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo en diciembre gasta y en enero nadie tiene dinero. Entonces, esa idea a alguien se le ocurrió en su momento, pero se sostuvo en el tiempo. ¿Qué significa sostenerse en el tiempo? Que esa persona se la empezó a decir, empezó a creerse eso, empezó a repetirse eso en su diálogo interno y luego empezó a compartirlo con otros y esos otros empezaron a decir, oye, tienes razón, sí es cierto. Y entonces se empezó a sostener. Quiere decir que decían que sí es cierto, que tiene razón, que... Y entonces empezó a compartirse y a probarse
De tal manera que a través de los años, uno desde niño probablemente ha escuchado eso y se ha sostenido en el tiempo. Bueno, la conversación interna, Perdona un mande, segundo. dime. Qué importante lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque si yo no soy dueño de mis actos y funciono automáticamente, entonces yo que ya me compré esa idea, en diciembre voy a gastar probablemente enero, febrero y marzo, porque de todos modos, en enero no hay dinero. Totalmente. Y ¿Cómo mi, debemos de refrenarnos? y mi comportamiento es dictado. Te doy un ejemplo. En enero, si yo creo eso, yo lo creí por décadas, te lo juro. El día que yo lo cuestioné y dejé de creer eso, hice $100,000 en enero. Este enero pasado hice $130,000. Entonces, el detalle es que las creencias no las cuestionamos. Y como no las cuestionamos, entonces controlan nuestro comportamiento. Es Un programa ejemplo. ya instalado y funcionando. Exacto. Y yo sé que estamos hablando de la autosugestión, pero ahorita voy a explicar por qué es importante hablar de esto antes. Imagínate que tú tienes la creencia de que en enero no hay dinero. Entonces, tú te dedicas a vender y empiezas a hablar por teléfono a clientes. Y entonces te empiezan a rechazar, lo cual el rechazo es súper normal de esa profesión de ventas. O sea, quien no tiene rechazo no vive en ese planeta. ¿Verdad? Bueno, hasta el que vende nieve de sabor tiene rechazo porque hay gente que no le gusta la nieve o el chocolate, lo que sea. Bueno, Así sea un día caliente. exacto, totalmente, totalmente. El caso es que cuando uno entiende que esa idea normalmente no la cuestionas, entonces tu comportamiento se dicta. Entonces voy a regresar al ejemplo. Tú estás llamando por teléfono a un cliente y empiezas y de repente te rechazan. Y luego vuelves a llamar a otro y te rechaza. Y a otro y te rechaza. Y empieza la conversación interna. Oyes, pero es que es enero. Y entonces tú compruebas en tu condicionamiento mental, y digo tú porque es mi costumbre, pero lo tenemos todos, ¿no? En nuestro condicionamiento mental, nosotros decimos, ah, sí, cierto, tienes razón, es que es enero, ok, entonces está bien, pues, o sea, oh, ok, entonces, pues ni voy a hablar ya, porque, ¿para qué hablo si nadie tiene dinero? Eso, lo que yo estoy haciendo es que estoy comprobando, según yo, según mi creencia, que está tan arraigada, estoy comprobando que los hechos externos comprueban mi creencia, pero esa es mi interpretación, porque desde un inicio la creencia dicta esa interpretación. ¿Qué significa esto? La percepción es una de nuestras facultades superiores, son seis: imaginación, percepción, la razón, la intuición, la memoria y la fuerza de voluntad. Cuando yo tengo la percepción de que en enero no hay dinero, entonces voy a empezar a comprobar, según yo, que esas cosas son ciertas, que eso que está sucediendo tiene que ver con esto. Y dices, ah, ok, ya entendí. Pero eso no es cierto. El problema es que no lo cuestiono. Te doy un ejemplo. Si nosotros volteáramos a ver al vecino y tú dices, oye, el vecino está vendiendo y vendiendo y vendiendo, y hasta donde yo sé, él vive en el mismo mes que yo, en el mismo día que yo, sí, pero eso no lo hacemos. Es impresionante lo que te estoy diciendo porque pareciera absurdo, tonto, como quieras calificarlo, pero no lo cuestionamos. Entonces, como no lo cuestionamos, nosotros la Otra cosa, asumimos. perdona, fundamental que estás diciendo. Invito aquí a la gente que nos está escuchando a que se detenga y que Ujú. le ponga atención a esos pensamientos repetitivos, porque Memo, no nos damos cuenta cuáles son positivos y cuáles son negativos, porque el programa está corriendo ya. Entonces, les invito a que se detenga. Totalmente. Inclusive, póngale atención a cómo habla su esposa, póngale atención a cómo hablan sus hijos, reflejo suyo, por supuesto. Y si es la señora, cómo habla el esposo, cómo hablan los hijos, para que empiecen a ir detectando qué es eso repetitivo que se dice en el diálogo interno, como bien nos estás diciendo ahora, para que lo detengan y lo cambien. Yo no tengo que ir a estudiar 5 años programación neurolingüística para empezar a generar cambios de este tipo, Memo. No es necesario, ¿No? pero lo que sí es necesario es que nos detengamos y revisemos, te escuchamos. Amén. Bueno, ya entendiendo eso,
entendí que esas creencias controlan mi comportamiento, entendí que todo en el exterior em, comprueba mi condicionamiento o mis creencias. Y si, por ejemplo, alguien viene y dice, oh, no, claro que no, yo hice un montón de dinero en enero, nosotros como seres humanos siempre vamos a defender el condicionamiento. Eso quiere decir que nosotros volteamos y decimos, no, 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 no. Estoy seguro porque de seguro tú tuviste suerte, de seguro algo pasó y entonces empezamos a justificar. ¿Por qué? Porque lo que nuestra paradigma o nuestra mente o condicionamiento o nuestra lógica no quiere es entrar en conflicto. Por eso es que empieza con, no, 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 y empezamos a rechazar eso y empezamos a verlo como a un golpe de suerte, como, es que a ti se te da, es que algo, o no sé, vendes droga. O sea, es interesante cómo funcionamos, ¿no? Bueno, Dijiste otra cosa muy importante, perdón que te esté interrumpiendo. Costumbre. ¿A qué estoy acostumbrado? Ojo, 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 por favor, presten atención. ¿A qué estoy acostumbrado y me urge desacostumbrarme? Ojo, pongamos atención. Lo escuchamos. totalmente, ¿no? Para eso hay que observar nuestro comportamiento, ¿sí? Bueno, hay muchas técnicas para eso y luego si quieren les digo, bueno, más adelante. Por favor. Ok, el caso es que mm, cuando ya entendemos eso, cómo funcionamos, ahora tenemos que entender que ese funcionamiento es debido a las creencias que tuvimos y esas creencias fueron ideas que se sostuvieron con el tiempo, que las escuchamos por todos lados y que como todo el mundo lo hace y todo el mundo lo dice, pues debe de ser verdad, ¿no? Te doy un ejemplo, ¿no? Mande. Perdona, para entender algo, lo que Memo nos está diciendo, eso de que se mantiene por el tiempo fijo y todo el tema, es que usted se repite y se repite y se repite y se repite lo mismo Ujú. de manera tal que lo que usted está haciendo es creando aquello. Eso es mantener una idea fija en el tiempo. Por Exacto, favor. te doy un ejemplo. Cuando alguien te dice, oh, él es bien ambicioso, ¿sí? ¿Qué connotación tenemos la gran mayoría de la palabra ambición? Negativa. Ni modo que digan que no. Eso es, te puedo apostarlo. Bueno, Totalmente de acuerdo. lo he visto, ¿no? Digo, yo entreno a cientos de personas al día y lo veo. Bueno, y entonces yo te pregunto, ¿tú te asociarías con una persona que te acaban de decir que es bien ambicioso? Sería peligrosísimo hacerlo. Súper, perfecto. Ahora vamos al diccionario y vamos a ver qué significado tiene la palabra ambición. Y si hacemos eso, entonces te vas a dar cuenta que no tiene una connotación negativa. En el diccionario dice alguien que tiene un deseo ferviente de lograr algo. Cuando nosotros tenemos hambre y queremos comida, estamos siendo ambiciosos. ¿Por qué? Porque el concepto real de la palabra ambición es tengo el deseo ferviente de lograr algo. Una persona que tiene hambre tiene el deseo ferviente de obtener comida. Claro. Entonces está siendo ambicioso. Entonces, o sea, por más que le investiguen y por favor háganlo, vayan al diccionario, investiguen esa palabra. En realidad, la creencia que nosotros tenemos de la palabra ambición fue una idea sostenida en el tiempo, donde todo el mundo lo repitió, pero en realidad es incorrecta. Es como la palabra limosna, se prostituyó, pero el origen etimológico no tiene nada que ver con lo que nosotros la usamos ahora. Exacto. Entonces nosotros estamos llenos de esas creencias absurdas, nunca cuestionadas y controlan nuestro comportamiento. Yo te pregunté, Claro. ¿tú te asociarías con una persona que te acaban de decir que es ambicioso? Tú dijeras, no, no, claro que no. Entonces perdiste una oportunidad. No, no, ¿cuál? Pues es que yo no quiero estar asociado con alguien que es ambicioso. ¿Por qué no? No, no, pues que, ¿qué tal si te qué? Si me hace tranza, si me traiciona, ¿por qué si es ambicioso? No es, una cosa es avaro, deshonesto y otra cosa es ambicioso. Totalmente de Yo acuerdo. quiero un socio ambicioso. Porque si yo voy a poner mi tiempo, mi esfuerzo en un proyecto y yo quiero un socio Así, que quiera ir por eso, no quiero a alguien que tenga que andarlo arrastrando. El problema es que yo nunca cuestioné esa creencia y mi comportamiento nunca cambió. Mi comportamiento fue dictado por esa creencia errónea. mi comportamiento lo demuestra.
Así es. Bueno, ahora regresemos a la autosugestión. La autosugestión es repetición. En otras palabras, sugestionarme a mí mismo. Pero digámoslo como es, Memo. De todos modos, ya nos estamos autosugestionando. Lo que hay que hacer es generar el cambio para que veamos cosas mejores. Claro, en eso que acabas de decir, Neville, en este libro de la imaginación despierta, capítulo 5, La moneda del cielo, dice, tu conversación interna es tu autosugestión. Y es lo que acabas de decir. Dice, tus circunstancias y condiciones actuales, o sea, la vida que estás viendo en este momento, qué físico tienes, qué finanzas, qué todo eso, resultados que tienes en este momento, provienen de tus conversaciones internas. Bueno, la conversación interna es autosugestión. ¿Cuántas personas no crees que se dicen, oh, yo no puedo, oh, yo... Un ejemplo, te voy a dar un ejemplo y un ejercicio para todos los que están escuchando. Pregúntate, ¿yo aceptaría que cualquier otra persona que no soy yo me hable como yo me hablo a mí mismo? Si la respuesta es no, entonces no tienes una buena conversación interna. ¿Ok? Buenísimo. Hazme un favor, repíteme eso, porque eso está, uff, de premio está eso. Súper. Bueno, la conversación interna es nuestra autosugestión, es nuestra repetición, es lo que nos repetimos y todo lo que te repites terminas creyendo. Va. Pregunta, ¿tú aceptarías que cualquier otra persona que no seas tú te hablara a ti como tú te hablas a ti mismo? Si la respuesta es no, eso quiere decir que tu conversación interna no es empoderadora, Y ahí les no te empodera. podemos decir algo. Cada vez que usted piense algo, deténgase para que pueda medir y sopesar sus pensamientos. Si ese pensamiento es sumamente negativo, que los tenemos, Memo lo está diciendo muy claro, los tenemos y hay que trabajarlos. Deténgase y piense si usted quisiera que otra persona venga y le eche a usted esa basura. ¿Lo aceptaría? Exacto, totalmente. Ahora, si entiendo que sabiduría es evitar todo pensamiento que me debilita, entonces también sabiduría es entretener solo los pensamientos que me empoderan. Eso se reduce a, para mí, el mayor regalo divino que Dios nos dio es el escoger en qué pensar. A pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo, podemos escoger en qué pensar. Y si tenemos de 60 a 70 mil pensamientos negativos y el 80%, según estadísticas, son negativos, o sea, 60, 70 mil pensamientos al día y el 80% son negativos, imagínense la enorme importancia súper ultra vital de aprender el arte de rechazar ideas y reiterar las que quiero. ¿Cómo reitero? Autosugestión. ¿Sí? No, 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 eso no es cierto, no lo quiero, no, porque está ahí. Y entonces, ¿cómo reitero lo que sí quiero creer? Autosugestión. Haces el cambio en el momento. ¿Sabes qué hago yo en algún momento que me han venido pensamientos negativos y tal, de carencia, lo que sea? Inmediatamente me detengo y empiezo a dar gracias. Claro, claro. Así cambia uno la energía. Pero, nos lo vienes diciendo muy claro, tenemos que estar atentos. Si no, seguimos en lo mismo. ¿Y para qué? Así es. Ahora, hay que regresar un poquito a las bases de cómo funciona nuestra mente. En nuestra mente subconsciente, la que controla el 98% de nuestro comportamiento de forma inconsciente, quiere decir que no me doy cuenta todo el día, tengo que entender que el subconsciente se programa de dos maneras. Un impacto emocional, que casi siempre es negativo, como una creencia, un accidente, una ruptura, algo así, o por repetición. Un atleta de alto rendimiento es de alto rendimiento por la repetición. Un maestro es un maestro por la repetición. De hecho, se habla de que alguien para que llegue a nivel de maestría en cualquier actividad necesita 10,000 horas de práctica. Bueno, la repetición es una de las formas en las que se programa nuestro subconsciente. ¿Cómo lo reprogramo? La única forma voluntaria para reprogramarlo es con la repetición. Y mi autosugestión o sugestionarme a mí mismo o darme órdenes a mí mismo o tener la conversación interna es la forma en la que yo me autosugestiono. Es la forma en la que estoy creando la repetición para terminar creyendo lo que yo me estoy repitiendo. Y tú dijiste algo muy importante ahorita.
Pregúntate, ¿eso que estás pensando quieres que se manifieste? ¿Eso que estás pensando quieres que se convierta en realidad? No, entonces, ¿qué estás haciendo con ese pensamiento? Por ejemplo. Bótalo, bótalo, ¿sí? Y entonces reitera lo que quieres. ¿Cómo reitero? Autosugestión. Cuando tú dijiste, yo doy gracias, eso es autosugestión. Ahora, hay otras formas. A mí mi mentor Bob Proctor me enseñó 7 pasos de autosugestión, como por ejemplo verte al espejo y empoderarte. Napoleon Hill en este libro Piense y hágase rico menciona en el capítulo de la autosugestión, capítulo 3, y dice, usted no puede engañar al subconsciente. Usted tiene que pagar el precio de la repetición con mucha emoción. La emoción yo le llamo que es como la insulina. En la célula nosotros necesitamos la insulina para que se abra, para que entre la glucosa. Para mí la emoción es como la insulina que abre el subconsciente, ¿sí? La emoción abre el subconsciente y entra la idea que quieres creer. Entonces, cuando tú estés en el espejo, empodérate con todo el power, ¿me entiendes? Mete la emoción, porque es clave. Tony Robbins dice, motion creates emotion. El movimiento crea la emoción y la emoción Total, también crea el movimiento. total. ¿Cómo puedes llegar a emocionarte? Porque es un componente fundamental que por lo general no invitamos en esta ecuación y tiene que estar. ¿Qué pensamiento, qué les podemos dejar a nuestros escuchas, a nuestros quienes estén acá con nosotros? Y sé que va a llegar a muchas más personas, por supuesto, estos programas que estamos haciendo. ¿Cómo hacemos para meterle la emoción al tema? Ok, tengo que entender que la emoción no necesariamente va a llegar inmediatamente. Primero tengo que fingir, ¿sí? El movimiento crea la emoción. Si yo hago y así y sigo, claro que voy a tener un sabotaje mental de mi mente. Va a decir, qué tontería, ¿por qué haces eso? Ignora, 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 rechaza, 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 sigue, 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 sigue. Y eventualmente es impresionante lo que empodera. Es impresionante que empiezas a creértelo. Es impresionante que empiezas a sentir. Y Neville Goddard dice, sentir es el secreto, porque sentimiento y Así es. emoción y vibración es lo mismo, por lo cual lo que sientes es tu vibración y tu vibración es tu oración. Así es que si tú quieres que eso que te estás repitiendo se manifieste, métele mucha emoción, métele power, saca el fuá, decimos en México. ¿Me entiendes? Y de esa manera tú vas a terminar creyéndotelo. Pero quiero aclarar que al principio va a haber sabotaje mental, va a ser totalmente irracional, vas a decir qué tontería, ignora, ignora, rechaza, 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 sigue, sigue, sigue. Y verás qué diferencia hace. Algo que yo hago es que uso la visualización en ese momento Ujú, para meterme en el tema. Y sí, al principio no. A ver, estamos generando un cambio, voy a decirlo de la siguiente manera, como de andar en auto a andar en avión. ujú. Al meter la Totalmente, emoción, totalmente. al trabajar con todo esto, que se puede. Y Memo, igual que como les digo yo a la gente, no es que tenga que meditar, no tiene que conseguirse una cama de clavos, ni tiene que meditar todo el día. Si lo aprende Claro. a hacer bien, va a durar minutos. Sí, totalmente. Mira, nosotros somos lo que somos por lo que hacemos repetidamente. Qué fuerte Podríamos. está eso. Y qué real. Exacto. Repíteme eso, por favor. Bueno o malo, nosotros somos lo que somos por lo que hacemos repetidamente. En otras palabras, somos nuestros hábitos. El ser humano no escoge su destino, escoge sus hábitos y sus hábitos son los que determinan su destino. Em, y todos siempre seremos esclavos de nuestros hábitos. Asegúrate que sean los buenos, ¿no? Más Bueno, nos vale. exacto. El caso es que, y todos tenemos malos hábitos, seamos honestos, Claro, pero claro. creo que la conciencia nos permite irlos cambiando porque nos vamos dando cuenta. Eso es ser consciente, darme cuenta, ¿no? Exacto. Así es que cuando entiendo que la autosugestión es súper poderosa, también entiendo que, un ejemplo, yo me levanto, hago oración de gratitud y luego me vengo a meditar también. Y luego hago mi autosugestión en el espejo y luego escribo mi meta y luego doy mi clase que doy todos los días a mis estudiantes, ¿no? De 6:30 de la mañana, yo vivo aquí en San Diego, California. Bueno, pero el detalle es que yo podré tener vamos a llamarlo una hora de poder de autosugestión, de meditación, de gratitud y todo. Pero ¿qué pasa si las 23 horas restantes, ¿sí? O por lo menos las 15 horas restantes, porque vamos a suponer que dormí,
pues entonces las 15 horas restantes, ¿soy yo producto del exterior y el exterior me domina y mi entorno me programa y yo dando un totalmente negativo? Pues honestamente de nada te sirvió la autosugestión. Me refiero al ritual que hiciste en la mañana. Entonces no lo hago. No, no, no. Pues es como decir, pues entonces no me baño. No, no, espérame. Mi punto aquí es que tienes que aprender a mantener esas herramientas de autosugestión todo el día en tu conversación interna. Porque el verdadero arte es rechazar ideas y reiterar las que quiero. Y eso sucede todo el día, todos los días. Bob Proctor, mi mentor, decía, no necesitas preguntarle a una persona que está pensando todo el día, solo voltea a ver sus resultados y sus resultados reflejan que está pensando todo el día, o sea, su estado mental dominante, una bombita ahí, ¿no? Entonces, si entiendo eso, quiere decir que observa los resultados de una persona y puedes ver qué piensa todo el día. Oye, pero yo hago mi autosugestión en la mañana. No, yo no digo que no. Pero si no controlas tu mente las 23 horas restantes o el resto del día, de nada te sirvió. Ahora, todo el mundo quiere resultados rápido. Hay una ley de la gestación, de las 7 leyes del proceso creativo. Claro está, esa es otra clase. Pero si yo quiero apresurar la gestación de mi meta, tengo que obsesionarme. Y una obsesión para mucha gente es mal vista. Sin embargo, no tiene nada de malo la obsesión. Pero cuando yo me obsesiono, quiere decir que mi conversación interna no entretiene ninguna otra cosa, porque solo estoy obsesionado. Así como cuando estamos bien enamorados y nos salen y vemos maripositas ya y sentimos maripositas en el estómago y todo eso. Si yo solo estoy obsesionado y no necesariamente con una persona, puede ser con mi meta, con la vida que yo quiero, con el servicio, mi propósito, lo que sea, si yo me obsesiono, entonces quiere decir que el estado mental dominante mío será eso, por lo cual se manifestará más rápido. ¡Wow! ¡Qué montón de bombas nos has tirado! Yo espero que este programa lo vean varias veces porque tenemos que ir entendiendo. Memo, lo que acabas de decir es, bueno, todo lo que has dicho es fundamental, pero esto último, si yo hago mi trabajo, pero dejo que la mente, la loca de la casa, me encanta como lo dicen los argentinos, que la loca de la casa me dicte cosas y me diga cosas, ¿cómo hago? ¿Qué puedo hacer? Porque lo que se me ocurre es como tú tienes allí ese letrerito atrás, como poner cosas, post-its o lo que sea en algún lado, Claro, porque a veces, y es normal, cuando las cosas a veces no nos salen bien, en algunos momentos tendemos a decaer un poquito y necesitamos algo que nos levante. Mientras más estable tengamos nuestra vibración alta, vamos a poder trabajar muchísimo mejor en ese ambiente. ¿Qué bien. haces tú? ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Qué haces tú para cuando se nos quiere botar la canica, la juntemos y lo volvamos a poner donde va? Vale. Bueno, hay que entender que nuestro entorno nos programa. Así que si nuestro entorno nos programa, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿cómo te quieres programar? ¿Sí? O sea, a ver, Memo, ¿qué me estás diciendo? Bueno, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos, todo lo que nuestros 5 sentidos están trayendo de información, están creando pensamientos en nuestra mente consciente. Si yo no aprendo el arte de rechazar ideas, yo ya te comenté, tenemos de 60 a 70 mil pensamientos al día. Imagínate la cantidad Imagínate. de información que está llegando a nuestra mente consciente por símbolos, imágenes, sonidos, o sea, todo eso, ¿no? Bueno, todo Claro. eso está siendo interpretado. Y si yo no he desarrollado el arte de rechazar ideas y reiterar las que quiero, entonces quiere decir que muchos de esos pensamientos se van a entretener o digamos que se van a penetrar al subconsciente y se van a generar una emoción. Te doy un ejemplo. Yo acabo de ver las noticias que viene una crisis económica grandísima y yo no la rechacé. No, Memo, pero es que hay que ser realista. No, ese es otro tema, pero nadie controla, o sea, el mundo no controla tu economía. Y creo que se demostró ahora en la pandemia que hubo gente que hizo demasiado dinero. Así es que no es el exterior, es el interior el que dicta todo tu exterior, no al revés. Bueno, el caso es que si yo estoy siempre permitiendo que el exterior me domine, pues entonces yo voy a tener pensamientos que entretengo y que se convierten en una emoción.
Y cuando ya se convierte en una emoción, ya me hacen accionar. Créeme, cuando estoy contento, no digo, estoy bien contento. No, se te nota. Y si estás triste, también se te nota. El caso es que necesito entender que para poder yo tener la vida y los resultados que yo quiero, tengo que aprender a mantener el estado mental que coincide con lo que quiero obtener. Sí, hay adversidades, Memo. No, yo no estoy diciendo que no. La pregunta es, ¿cuál es el estado mental que tú tienes en la adversidad? Para mí el arte de la vida es mantener, de hecho lo dice Neville, mantener el estado mental del sentimiento del deseo cumplido. ¿Qué significa esto? Doy gracias porque ya está en manifestación. Oh, qué absurdo, qué positivo, Memo. Ay, mister, me caen gordos esos. Bueno, entonces tú dime, ¿qué hacemos? Nos agarramos en el drama, lloramos, gritamos, pataleamos, insultamos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos irá con eso? Muy mal, ¿no? Nos seguirá yendo lo mal que ya nos está yendo si estamos así. Así es. Así es que no es que no se trata de, ay, mister positivo, se trata de que tú aprendas a controlar tu maquinaria que es súper poderosa. Cuando aprendes a controlar aquí, todo en el exterior refleja ese control mental. Si entendemos y si recordamos que en la Biblia, en 2 Timoteos 1:7 dice, Dios no nos dio un espíritu de temor, muchos de nuestros comportamientos vienen del temor. Dice, no, Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. El dominio propio es controla la maquinaria. Cuando nosotros nos dominamos, oye, pero entonces quiere decir que no va a pasar nada. No, no, no. Quiere decir que vas a ser muy fuerte mentalmente y físicamente para cualquier adversidad la puedes sobrellevar. Eso significa. Claro, sin duda. Vamos a poder, como diría yo, sostener el timón en el momento en el que el auto perdió el control. Porque imposible que algunas cosas no sucedan. Claro, Inclusive le digo yo a la gente, aunque pase un tercio de todas las cosas que nos están diciendo que están por pasar, va a ser fuerte el tema. Pero si claro. uno está todo blandengue ahí y mal, imagínate tú cómo va a quedar uno. A lo mejor hasta muere una persona, Dios no lo permita, de un infarto o de un derrame, pensando en lo que va a ocurrir, que es uno de los significados de la palabra miedo, que puede ser real o irreal, pero si nos lo creemos, eso es lo que vamos a manifestar. Y eso es lo que estamos procurando enseñarles a ustedes, pero que lo hagan de una manera positiva, porque lo hacen de todos modos. Claro. Entonces, no dejar que el auto se maneje solo, no, hay que llevarlo a buen puerto. Como nos dice la cábala, mi querido Memo, amigos y amigas, o podemos conducir las cosas o a ver qué pasa, pero es O nos nuestro, conducen. pero tenemos sin que se me suene a mal esta palabra, tenemos el poder, la potestad, suena menos feo quizás, para darme a entender mejor. Tenemos la potestad de hacerlo mejor aquí y ahora. Y me encantó eso que dijiste, con eso quiero que vayamos terminando. El exterior no dicta mi realidad. Si yo ya lo entendí, si pongo cosas en práctica, y entonces yo manejo todo mi entorno desde mi interior, porque si no, me van a seguir llevando. Memo, palabras finales, ¿qué nos quieres dejar para cerrar el programa, si eres tan amable? Bueno, primero que nada, yo creo, recordemos que el ser humano a través de la evolución ha mostrado que es muy resiliente, que es muy fuerte, que es muy fuerte tanto mental como físicamente. Pero yo creo que los tiempos nos han suavizado. Creo que mientras más tecnología hay, mientras más comodidad hay, más nos debilita. Y cuando todo el mundo está diciendo, es que Memo, pero no es fácil, es difícil, mira el otro, creo que cuando estamos buscando las cosas fáciles, se nos olvida el ser poderoso que somos. Cuando estamos buscando las cosas económicas, baratas, fáciles, se nos olvida que que el universo está a nuestra disposición y somos seres abundantes. Entonces, yo creo que hay que regresar a la esencia de lo que verdaderamente somos. Yo creo que por eso es súper, ultra importante el autoconocimiento. Recordar que la única forma de hacer eso es a través de la renovación de la mente. Como dice Romanos 12:2, no se conformen al mundo actual, sino sean transformados a través de la renovación de la mente.
para que sepas cuál es la voluntad de Dios, buena, bonita y perfecta. Dios quiere tu vida padrísima o bendecida, pero necesitas renovar la mente porque la mente, si no está fortalecida, va a caer y se va a ahogar en cualquier vaso de agua, ¿no? Caballo desbocado, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, tenemos la potestad, como vengo diciendo, de poder cambiar esto. Y si nos lo dice la Biblia, ¿qué más podemos esperar, no? Y además hay personas como Memo, Neville Goddard y Bob Proctor, por ejemplo, que nos venían avisando, nos venían dando campanazos. Escuchemos las campanas, por favor. Y un consejo que les quiero dejar también, si alguien que está a nuestro alrededor nos dice algo, por más que nos moleste, aunque tal vez por orgullo no queramos escucharle, cuando estemos aparte, pensemos, porque a lo mejor nos están hablando de alguna actitud o de algo que tenemos que cambiar, que es lo que hace, como se dice en inglés, que nos estemos disparando en el pie. Entonces, ojo con eso, que el orgullo no nos maneje. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Gracias, mi querido Memo, por haberme acompañado el día de hoy de nueva Gracias. cuenta. Gracias a todos quienes nos permiten llegar con esta luz a sus corazones para generar el cambio que requieren y que requerimos todos. Mientras más rápido trabajemos todos, vamos a hacer de esto una maravilla y podemos. Así que gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Camino al Éxito, en autosugestión, reconfigurando mi manera de ser o de pensar. Soy Ariel Swi quien les dice gracias. Hasta la próxima.